Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer día del Congreso Internacional Derechos de los Campesinos. A partir de ahora iniciamos la mesa Suelo y Tierra. Agradezco a nombre de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro la invitación que nos hizo el doctor Gilberto Aboites del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila para participar en este evento. Datos de la FAO del 2019 señalan que el 90% de las unidades agrícolas familiares producen más del 80% de los alimentos del mundo. Son los campesinos. Estas comunidades agrícolas, pesqueras, de pastores, campesinos sin tierra, indígenas, son quienes ayudan a garantizar que el mundo se alimente adecuadamente sobre la base de una relación equilibrada con la naturaleza. Pero paradójicamente, como se ha comentado a lo largo de este congreso, son estas mismas personas quienes son víctimas de violaciones sistemáticas o carecen de los alimentos en su mesa y de las violaciones a algunos de sus derechos todos los días, como el acaparamiento de agua, de tierra, de semillas, la destrucción de sus medios de vida por las actividades extractivas, la contaminación y la destrucción de los ecosistemas, de su diversidad, la fumigación con plaguicidas nocivos para la salud, la pérdida de su soberanía alimentaria, vivir en precarias condiciones laborales, una extrema carga de trabajo, de cuidados y violencia contra las mujeres, la criminalización de las defensoras y defensores del medio ambiente, de los derechos humanos, de las semillas, el desgaste del tejido social, entre muchos otros. Han sido los movimientos y las organizaciones rurales que se han quejado reiteradamente de la negligencia estatal y una implementación persistente de políticas públicas que favorecen de una manera desproporcionada al modelo económico agroindustrial, las que han conducido a esta importante declaración. De igual manera, los trabajadores rurales, las comunidades campesinas sin tierra, pastores y pescadores, representan hoy el 70% de las personas que viven en la pobreza extrema y el 80% de las personas que padecen hambre en todo el mundo. El impacto de esta pandemia que todavía padecemos y que ha tenido que cambiar inclusive el formato de este evento, ha tenido efectos serios sobre las comunidades rurales en todos los países del mundo, lo cual refleja también nuevos desafíos. Restricciones a la circulación y el cierre de los mercados de los agricultores han afectado negativamente su capacidad para vender sus productos, socavando sus ingresos y su derecho a un nivel de vida adecuado. Los precios que pagan los intermediarios a los agricultores se han reducido, mientras que los precios de los supermercados en las ciudades van en aumento. Hay subsidios y apoyos limitados a los campesinos. En algunos países se ha impedido inclusive que los trabajadores rurales migrantes puedan ir a recolectar las cosechas a otros países, perdiendo medios de vida debido al cierre de fronteras. Los trabajadores agrícolas que han podido seguir trabajando también han señalado que las condiciones laborales han empeorado. Pero son las propias organizaciones afectadas y una heterogeneidad de redes de apoyo las que han encontrado soluciones para enfrentar la ausencia del Estado frente a esta problemática. Son pocos los gobiernos del mundo que han tomado medidas sólidas para apoyar a los campesinos. Solo tomando en cuenta la participación de las comunidades rurales, es posible abordar de manera efectiva situaciones como las antes mencionadas. Esta negativa a actuar no solamente amenaza las condiciones de vida de los campesinos, sino que también contribuye a impedir que nuestras sociedades puedan disfrutar plenamente el derecho a la alimentación. Por lo tanto, es importante reconocer instrumentos internacionales como el que estamos discutiendo en este Congreso y que están ligados con el tema de los derechos humanos. Este marco legal internacional protege a las comunidades campesinas, ha llegado a existir gracias a los esfuerzos de movimientos sociales, en respuesta a esas violaciones históricas, sistemáticas, a la inacción del Estado, a los abusos por parte de actores no estatales, incluyendo los imperios alimentarios. Esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales no solamente detalla los derechos humanos previamente reconocidos de los campesinos, sino que hace explícito, y como se ha estado viendo en el Congreso, otros como el derecho a la tierra, a las semillas, al agua para la agricultura, a un medio ambiente sano y de manera muy especial a la soberanía alimentaria. Los estados, en el cumplimiento de sus obligaciones y en virtud del derecho internacional, también tienen que implementar y apropiarse de esta declaración y sus instrumentos jurídicos.
Pero lamentablemente, a pesar de la existencia de este marco legal claro, las declaraciones y acciones de los estados y las organizaciones regionales y universales de derechos humanos durante esta crisis han hecho muy poca referencia a la situación de los campesinos y de las comunidades rurales, y no han podido brindar las pautas necesarias para la implementación de sus derechos frente a este entorno tan desafiante. La crisis causada por la COVID-19 y las medidas de contención asociadas han demostrado que los problemas estructurales dejan a nuestras sociedades en una situación de extrema vulnerabilidad. La humanidad no está preparada para una pandemia como esta, ni para otras que tampoco podamos anticipar. La realidad actual muestra que nuestras sociedades se están alejando de la dirección prescrita en los instrumentos fundacionales de los sistemas regionales y globales de derechos humanos. Esta situación nos devuelve un mensaje repetido por muchas mentes brillantes en los pasillos virtuales. Después de la COVID-19, no podemos volver a la normalidad tal como la conocemos. Pero los campesinos y otras comunidades e individuos rurales deben estar en el centro de los cambios estructurales necesarios para construir una nueva realidad consistente con las obligaciones de los derechos humanos de los estados. Son los campesinos quienes ven la tierra como un derecho cuyo significado es algo más que su propio sustento. Sin embargo, la lógica imperante termina usándolo únicamente de la manera más eficiente. La persistencia en las formas de producción campesina y el acalorado debate que tuvimos el primer día es reconocida por amplios sectores de la sociedad que se asumen como campesinos y es un tema polémico, pero al final su persistencia indica la capacidad que tienen para adaptarse a diversos sistemas económicos y a cambios medioambientales como los que hoy afrontan el país y el mundo. Su existencia es ampliamente reconocida en la sociedad y en los medios académicos, donde a pesar de las divergencias hay una gran coincidencia. Es su relación de respeto a la tierra y a los recursos naturales su mayor riqueza. Las formas de vida campesina están sujetas a grandes transformaciones. Son cambio y permanencia. Y una de esas permanencias es la colaboración y cooperación para un beneficio común. Los críticos de las formas campesinas omitan también reconocer que la pobreza se origina por una relación desigual y desfavorable con los sistemas campesinos. Sus sistemas productivos han sido modificados por el sistema agroindustrial. Cabe comentar también que la pobreza hasta el día de hoy en el medio rural no se ha atendido desde una perspectiva de derechos humanos. Sigue pendiente reconocer el derecho humano a la soberanía alimentaria y a los recursos naturales. Discusiones como la de este Congreso invitan al aseguramiento de todos los derechos fundamentales que nos involucran finalmente a toda la sociedad. El eje de este Congreso ha sido el derecho al uso de los recursos genéticos, de todas las especies que puedan ser útiles para satisfacer sus necesidades. Este derecho a guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender y reutilizar las semillas campesinas. Pero también el derecho a transmitir sus conocimientos y su cultura. Esta declaración es una herramienta para construir políticas públicas que respeten y fomenten su agricultura y formas de vida y de producción, que promuevan la soberanía alimentaria, todo aquello que mejore los medios para habitar el territorio. El mundo necesita esta declaración para promover la implementación de sistemas alimentarios sostenibles. Este es un compendio de propuestas y horizontes y de políticas públicas agrarias que tienen que materializarse en cada una de las naciones y reivindica el lugar de la agricultura campesina para toda la humanidad. La declaración viene a poner una voz de alerta, pero también es un horizonte de lo que podemos hacer para enfrentar esa situación. Es interesante destacar que la lucha del campesinado va más allá de la relativa a la tierra y la producción agraria. Es la lucha por sus territorios, por la preservación de la cultura y de sus medios de vida. Territorio es el espacio que nos pertenece, pero tampoco es nuestro. Humanidad y naturaleza van de la mano. Hay que recordar las enseñanzas de Edgar Morin. Tenemos que guiar a la naturaleza, pero también guiar siendo guiados. Comprender al campesino ya no es un prejuicio civilizatorio. Es su praxis la que recrea el cuidado de la casa común. A la luz de estas consideraciones, cada paso, cada resistencia va cobrando sentido. Vamos a tener la participación de 3 expertos en el tema de tierra y suelo. De Fabrice Riem, de Francia, de la doctora Kogotumo Tugré, de la Universidad de Bamako, en Mali, y también la participación del senador José Narro Céspedes, un líder campesino y presidente de la Comisión de Agricultura del Senado de la República.
Al final de sus participaciones tendremos una ronda de preguntas. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar con el video del doctor Fabrice Rien. Buenos días a todos, mi nombre es Fabrice Rien, soy profesor investigador en la Universidad de Bayona, en el País Vasco francés, y coordinador del Centro Lascaux sobre las transiciones. Esta red de investigadores ha estado trabajando desde 2009 en el tema de la seguridad alimentaria en el mundo. Quiero agradecer calurosamente al profesor Aboites su invitación a ampliar las reflexiones que tuvimos en Sevilla con Miguel Ángel Martín López en 2019. Me entristece que la pandemia, que por supuesto tiene algo que ver con la forma en que tratamos a la tierra, no nos permita volver a encontrarnos físicamente. Espero sinceramente que pronto volvamos a tener esta oportunidad y que podemos intercambiar directamente nuestras experiencias y opiniones sobre esta cuestión crucial de los derechos de los campesinos. La Red CELT ahora está reflexionando sobre los principios que deberían regir la agricultura y la alimentación si queremos que el derecho fundamental a la alimentación se vuelva concreto, para usar el lenguaje de la FAO. Hay un largo camino por recorrer. No se trata de pretender sumarse a los numerosos textos existentes ni de proclamar nuevos derechos, que ya son supernumerarios. Debemos legislar con moderación. La superposición de dispositivos técnicos no constituye automáticamente un recurso para los actores e incluso puede ser un obstáculo para una verdadera democratización de la sociedad a través del derecho. Sin embargo, la reforma del sistema alimentario es imperativa, a menos que el planeta se deje morir de agotamiento. La única forma de hacerlo es agitar la gestión rutinaria del hambre mundial por parte de las instituciones internacionales con soluciones basadas en el mercado. Para ilustrar el punto, comencemos con la primera pregunta, la de la tierra. La tierra agrícola es la base misma de la producción de alimentos y por lo tanto la condición necesaria para garantizar la seguridad alimentaria. La historia de los recintos en Europa o los latifundios en América Latina nos recuerda que todas las crisis alimentarias tienen una dimensión territorial. México nos ofrece a los europeos un ejemplo muy claro de ello, ya que fue con la revolución de principio del siglo XX el primer país latinoamericano que dio un giro político en el contexto de la cuestión agraria. Hoy, la FAO atribuye parte de la inseguridad alimentaria a la mala gobernanza de la tierra. Por tanto, los problemas que vinculan la política agraria y la política alimentaria son indudablemente universales. En todas partes, la cuestión de la democracia alimentaria es parte de la cuestión de la democracia de la tierra. Si las causas son compartidas en todo el mundo, el fracaso de varias negociaciones internacionales muestra que las soluciones ciertamente no son universales. El fracaso de la ronda de Doha muestra que el deseo de integrar diferentes sociedades, economías y agriculturas en el mercado total, sin ningún tipo de discernimiento real, no está funcionando. Es decir, si los problemas son comunes, las situaciones sociales, culturales, económicas, jurídicas, climáticas son diversas. Hay formas muy diferentes de combinar el derecho a la tierra y el derecho a la alimentación. Depende de cada país, continente o región. En definitiva, a cada territorio pertinente, tejer a su manera, según su situación, los hilos básicos de la seguridad alimentaria.
¿Pueden los derechos humanos hacer posible estos diferentes tejidos? Lo que salta a la vista es que el simple reconocimiento de un derecho fundamental a la tierra y a la alimentación no es suficiente para garantizar la seguridad alimentaria en todo el mundo. Por un lado, los derechos humanos tienen una justiciabilidad limitada y por otro lado, las hambrunas y las crisis alimentarias tienen una dimensión colectiva, sistémica, que es difícil de abordar mediante la simple aplicación de los derechos individuales por parte de cientos de millones de víctimas. Podemos avanzar en la dirección de la efectividad de los derechos humanos y hacerlos concretamente aplicables. Los derechos humanos muestran direcciones más que soluciones en sí mismas. Su contenido positivo parece decir de universalizar. Difícilmente pueden afirmar que dictan universalmente cómo vivir, exigiendo, por ejemplo, que su ética sea preferida a todas las demás. Su contenido negativo, en cambio, constituye un instrumento que puede ser eficaz para acabar con lo inaceptable. Podrían, por ejemplo, hacer posible sentar un principio universalmente aceptable. No se puede admitir que una persona tenga un monopolio, un derecho exclusivo sobre un bien que es vital para los demás. Me gustaría explorar este camino apoyándome en los principios adoptados por las instituciones de la ONU. La combinación del derecho al acceso a la tierra y el derecho a la alimentación constituye el paso decisivo en la búsqueda de vías jurídicas que puedan conducir a la erradicación del hambre. Esta es la primera parte. Lo que plantea la cuestión del uso compartido de la tierra e implica la construcción de un derecho especial de los recursos básicos. Esta es la segunda parte. Combinar el derecho a la tierra y el derecho a la alimentación. Primero, los principios de la ONU. El objetivo de seguridad alimentaria, tal como lo define la FAO, lleva a dos principios complementarios que surgen de sus directivas. Estar en un entorno socioeconómico que permita a todos alimentarse adecuadamente es un derecho fundamental de cada individuo, un principio primer de toda la humanidad, una condición para la dignidad de las personas. Asegurar una alimentación suficiente y sana a su población es un deber de cada Estado, sin el cual la reunión de individuos dentro de un mismo territorio no tiene sentido. El fracaso de los Estados en este ámbito explica ciertas estrategias de escape del Estado descritas por Jeff Scott en Somia o El arte de no ser gobernado. Sin embargo, este deber es específico a cada estado porque depende de circunstancias geográficas, climáticas, históricas, políticas, culturales. Un estado no garantiza la seguridad alimentaria de la misma manera en Mali o Costa Rica, pero el derecho a la alimentación conlleva efectivamente un deber, una obligación de los estados de no privar a las personas del acceso a los recursos productivos de los que dependen. Según la FAO, esto justifica el reconocimiento de la función social de la tierra. La dimensión intrínsecamente colectiva de la tierra no podría afirmarse más claramente. El derecho de propiedad individual, entendido como el derecho a excluir, no puede considerarse inviolable y sagrado en el sentido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y mucho menos un derecho natural. El derecho de propiedad siempre refleja una política pública. Según la FAO, esta política pública debería afirmar la función social de la propiedad. Por su parte, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos propone un razonamiento en dos etapas. La primera es el reconocimiento de un principio fundamental que toma la forma de un derecho general de acceso a los recursos y a la tierra que debería permitir la realización de otros derechos fundamentales como el derecho a la alimentación o a la dignidad. La segunda es el medio de asegurar la aplicación del derecho a la tierra. Esto se basa en una serie de deberes de los estados que giran en torno al reconocimiento de la función social de la tierra. La sociedad en su
conjunto debe poder beneficiarse de esta tierra, lo que implica proteger la diversidad de formas en que se distribuyen los derechos sobre los recursos y asegurar la ocupación de la tierra. Todo sistema de tenencia de la tierra debe tener en cuenta estos principios. ¿Cómo? Empezando por afirmar que la distribución de la tierra no puede hacerse dejando que la oferta y la demanda jueguen. Por lo tanto, se trata de deconstruir la ficción jurídica de la tierra como mercancía. El corazón de una reforma agraria podría así articularse en torno a otro principio, el del ajuste permanente de las necesidades sociales al recurso disponible. Esta es la tesis defendida por la Red CELT y me gustaría decir unas palabras sobre ella ahora. La seguridad alimentaria se define ante todo en relación con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, la necesidad de alimentarse. Todas las sociedades son sensibles a esto y si se puede debatir qué son las necesidades básicas, no debería haber desacuerdo en que la alimentación es la que el derecho no debería descuidar de ninguna manera, ya que es necesaria para la vida. Estas necesidades básicas coinciden con derechos que son en sí mismos fundamentales. El derecho a la alimentación, al agua, a la tierra, a un medio de subsistencia decente. La existencia de estos derechos fundamentales es reconocida internacionalmente. Sin embargo, es necesario definir claramente su función. Como hemos dicho, la seguridad alimentaria no puede reducirse a la aplicación individual de los derechos fundamentales. Pero la ruta de los derechos fundamentales ofrece una ventaja considerable. Es el vínculo que establecen entre estas necesidades básicas y lo que podría llamarse bienes recursos. Con el fin de satisfacer estas necesidades, estos bienes adquieren una especificidad que exige el diseño de un régimen jurídico especial y apropiado. Por lo tanto, en nuestra hipótesis, estos recursos también deben ser considerados como fundamentales y por lo tanto jurídicamente especiales. Cruzar esta frontera nos lleva a un paisaje muy diferente. El reconocimiento de los bienes fundamentales nos lleva a reexaminar nuestra relación con la tierra y los recursos que contiene o produce. La realización del derecho a la alimentación supondría entonces construir un derecho especial de bienes fundamentales. Esta es la segunda parte. La pregunta se refiere obviamente a la cuestión más amplia de los bienes comunes o incluso los comunes. Todos conocen la fábula de la tragedia de los bienes colectivos teorizada por Gareth Hardin. Hardin pretendía demostrar que el uso colectivo de la tierra por los ganaderos conduce necesariamente al pastoreo excesivo y a la ruina de todos. El argumento se puso al servicio del proyecto neoliberal para afirmar la superioridad de la gestión de los recursos naturales por el mercado y, por tanto, por la propiedad privada individual. Ahora que la fábula se ha convertido en un drama de la propiedad exclusiva, la necesidad de un sistema de referencia alternativo parece ineludible. Esto podría tener sus raíces en el tríptico necesidades fundamentales, derechos fundamentales, bienes fundamentales. El papel del derecho sería organizar su correlación. El modelo de la asignación de los recursos por el mercado, la confrontación de la oferta y la demanda, podría ser sustituido por el modelo de ajuste de los recursos básicos y las necesidades básicas. La lógica de compartir se superpondría a la del intercambio. La aplicación de este nuevo marco de referencia basado en una serie de deberes de los estados requiere, sin embargo, para tener éxito, un reconocimiento en las relaciones internacionales, en particular en la OMC. Dicho esto, el primer paso es garantizar el acceso a la tierra.
El segundo es permitir la expresión de las elecciones colectivas. En cuanto al acceso a la tierra, la modernidad occidental ha abandonado la idea forjada en Europa a partir del siglo XII en el derecho medieval de bienes incautados como destinada naturalmente, con un destino inscrito en ellos y limitando el poder humano. El sistema jurídico se basó entonces directamente en el análisis de la utilidad de las cosas y no en la voluntad individual del propietario. La modernidad, por el contrario, ha borrado la especificidad de las cosas. El capitalismo de mercado requería dos cosas. Primero, la valorización de la libertad individual y luego mercancías indiferenciadas, sustituibles en el lenguaje del derecho de la competencia para ser intercambiables. Hoy la literatura cuestiona el mantenimiento de la propiedad privada individual como paradigma central del modo de disfrute de las utilidades que presenta un recurso, hasta el punto de sugerir la eliminación de ciertos recursos de la esfera de la apropiación. Esto es lo que hizo el legislador quebequense al afirmar el carácter colectivo de los recursos hídricos que forman parte del patrimonio común de la nación. La ley excluye cualquier forma de apropiación del recurso, tanto pública como privada, lo que hace del agua un bien excepcional. En realidad, los comunes pueden concebirse independientemente de la propiedad de los bienes. Ya sea que estén destinados a prosperar en el mundo de la propiedad o fuera de él, la clave está en la afirmación de que los recursos vitales no son mercancías como cualquier otra, necesarios para garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones. Nadie debe ser excluido del acceso a las utilidades que contienen. El problema no es la propiedad, sino la propiedad exclusiva. Surgen así muchas figuras jurídicas de articulación de la propiedad privada y los destinos colectivos, algunas de las cuales recuerdan las propiedades simultáneas del sistema feudal. No es posible presentarlos aquí, ya que cada estado puede hacer sus propios tejidos. Dos de estas figuras son bien conocidas, la de los paquetes de derechos defendida por Elinor Ostrom y la del derecho a la inclusión que Jeremy Rifkin presenta como el derecho a no ser excluido del uso de los recursos productivos acumulados por toda la sociedad. Un modelo de acceso, por lo tanto de compartir, se superpondría al de propiedad privada individual, por lo tanto de exclusión. Un derecho al acceso individual o colectivo a los recursos se enfrentaría a un derecho de propiedad. Este es el modelo que los estados están invitados a seguir por la ONU, que establece la obligación de los estados de no privar a las personas del acceso a los recursos de los que dependen. Queda una cuestión muy compleja, la de la manera de asegurar la ocupación de la tierra. Los textos de la ONU invitan a los estados a reconocer jurídicamente todas las formas de derechos de tenencia de la tierra, incluidas las tierras consuetudinarias, y a promover la existencia de diferentes modelos. Es una ruta atractiva. Se ha observado, por ejemplo, que África combina una gran desigualdad en la tenencia de la tierra, donde el colonialismo impuso la marca de la propiedad individual de la tierra, y una cierta igualdad de acceso a la tierra, donde los derechos consuetudinarios basados en el uso colectivo de la tierra podrían seguir prevaleciendo. Pero los derechos y las prácticas consuetudinarias plantean dos tipos de problemas. En primer lugar, a veces permiten que continúe la discriminación en el acceso a la tierra, en particular en detrimento de las mujeres o de ciertos grupos étnicos. En segundo lugar, es la formalización de las prácticas consuetudinarias que puede ser problemática. La emisión de títulos de propiedad colectiva puede contribuir sin duda
a asegurar la tenencia de la tierra, pero también conlleva el riesgo de introducir una rigidez que contradice la naturaleza misma de las prácticas consuetudinarias. Constituyen, de hecho, normas sociales generales y evolutivas, más bien que normas fijas y puramente agrarias. Esta pregunta merecerá ser explorada. Sin embargo, esta ruta tiene serias ventajas, como lo ilustra el tratado firmado hace 20 años entre la provincia de Columbia Británica, el Estado de Canadá y la nación Nisga'a. El tratado reconoce un derecho colectivo histórico de la nación Nisga'a, basado en una ocupación ancestral colectiva y consuetudinaria. Es un camino jurídico virtuoso para la seguridad alimentaria de las poblaciones locales que, en última instancia, se basa en el reconocimiento de las necesidades colectivas básicas, los bienes colectivos fundamentales y los derechos colectivos fundamentales. Este es el camino que están comenzando a seguir las Cortes Regionales de Derechos Humanos como la Corte Interamericana. El acceso a la tierra así asegurado, ofrece espacios de libertad política y de gestión descentralizada. Para terminar, unas palabras sobre la expresión descentralizada de las elecciones colectivas. El principal objetivo de muchos movimientos ciudadanos, campesinos e indígenas, tanto del norte como del sur, es establecer un control democrático sobre el sistema alimentario. La declaración de la ONU sigue este camino. Establece la obligación de los estados de garantizar que los campesinos puedan definir su sistema alimentario por sí mismos y de manera soberana, y que reconozcan los sistemas de gestión colectiva de los recursos. Me limitaré a un ejemplo, el de los proyectos alimentarios territoriales consagrados en la ley francesa para el futuro de la agricultura de 2014. La ley establece que estos proyectos territoriales deben desarrollarse de manera concertada con todos los actores de un territorio, incluidos los ciudadanos, con el fin de establecer un sistema alimentario territorial. La ley nos anima a establecer colectivamente una correlación entre los recursos de un territorio y las necesidades alimentarias de la población. Un proyecto de este tipo puede comenzar con una política de tierras y continuar con una política de alimentos. Por ejemplo, puede decidirse financiar la limpieza de tierras no utilizadas para mejorar el entorno de un cinturón verde urbano. Esto puede hacerse con fondos públicos, incluso si se trata de terrenos privados. A cambio, los propietarios se comprometen a destinar la tierra a la agricultura. Esta asignación se puede lograr instalando a jóvenes agricultores a quienes se les pedirá que practiquen la agroecología. A cambio, el proyecto territorial puede garantizarles la compra de producción a precios que les proporcionen ingresos suficientes gracias a los contratos de suministro negociados con los distribuidores. Garantizar el acceso a la tierra y favorecer la expresión de las opciones colectivas en cada territorio son las principales características del sistema de referencia en construcción. Cuando la solución liberal consiste en privatizar el territorio, dividiéndolo en una sucesión de propiedades individuales exclusivas a las que siempre se aplica un derecho idéntico, estas soluciones reconectan con sutiles derechos adaptados a la especificidad de cada territorio. Estos desarrollos están en línea con el camino trazado por Karl Polanyi en La sustentación del hombre. El autor pidió una completa reconsideración del problema de la subsistencia material del hombre, desplazando el centro de gravedad del sistema de la ley del mercado a una ley más compleja en la que la economía se reincorporaría en lo social.
Muchas gracias por escucharme y espero que no haya sufrido demasiado por mi acento. Hasta pronto. Buenas tardes, mi nombre es Korotu Muñang, soy profesora en la Universidad de Bamako, especialidad Derecho Laboral y presentemente estoy culminando un doctorado en la Universidad de Sevilla, teniendo como profesor el profesor Miguel Ángel Martín López. Y partiendo de esto, hoy voy a presentar cómo es que la Declaración Internacional de las Naciones Unidas sobre el derecho de los campesinos está implementando en mi país, Mali. Ante todo, les voy a hablar que teniendo en cuenta no voy a tomar principalmente artículos por artículos, pero voy a hablar de los más importantes, de los derechos más importantes, a saber, derecho a la tierra, la igualdad, el derecho de la igualdad entre mujer y hombre, y el derecho de la no discriminación hacia las mujeres. Entonces, en Mali, la ley que respalda todo lo relacionado al derecho de los campesinos es la ley que se llama la Ley de Orientación Agrícola en República de Mali, que entró en vigor en el año 2006. Y esta ley es un instrumento legislativo principal que rige el sector agropecuario en la República de Mali. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es revitalizar el sector agropecuario y orientar la política agrícola, la política de desarrollo agrícola adoptado en el año 2013. Entonces, comparando un poco esta ley a la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos, esta ley en sus artículos, en sus disposiciones legales, no define como tal lo que se entiende como lo hace la declaración como campesino. ¿Cuál es la definición? No da una definición clara de lo que es campesino, como lo hace la declaración. Es decir, que la declaración es más completa respecto a la declaración de los campesinos. Y segundo, en su artículo 2, en el artículo 2 de la declaración, que precisa la responsabilidad de los estados para promover los derechos de los campesinos. En este aspecto, la República de Mali el Estado de Mali ha hecho mucho esfuerzo para proteger y garantizar a los campesinos a través de la decisión a través de esta decisión ha reservado la mitad de las zonas habilitadas a los grupos. Asimismo, en su artículo 8, entonces, relativo a los principios que establece la política del desarrollo agrícola, asegura la promoción de los jóvenes campesinos. Partiendo de esto, entonces, como base, entonces, el gobierno de Mali está favoreciendo a los campesinos. Eso es lo que establece la ley, pero en la práctica demuestra toda otra cosa. Entonces, en el artículo 3 de la declaración, que habla de la igualdad de sexo entre mujer y hombre. Entonces, en este punto, el artículo 14 y 17 de la Ley de Orientación Agrícola de Mali establece la igualdad de sexo entre mujer y hombre, indicando que puede ser jefe de la explotación uno de los miembros de la familia, ya sea de sexo masculino o femenino. Asimismo, su artículo 19 establece
también, como lo establece también el artículo 4 de la Declaración, la igualdad en derechos y obligaciones entre los miembros de una misma explotación. ¿Qué quiere decir esto? Porque en Mali hay la práctica de la costumbre, hay épocas hasta ahora cuando se basa sobre la ley musulmana, entonces la mujer siempre tiene un tercio de la parte del hombre. ¿Qué quiere decir? Cuando se divide un bien entre tres, entonces solamente se da una parte a la mujer y las dos partes se da al hombre. Pero el artículo 14, el artículo 24 de 24, 19 y 14 de la ley de la orientación quiere que la mujer y el hombre tengan los mismos derechos en cuanto a la explotación familiar. Y precisa en su artículo 24 incluso que se da privilegio a la instalación de los jóvenes y de las mujeres y de otros grupos vulnerables, facilitándoles su acceso a los factores de producción y a través de los mecanismos de apoyos técnicos y financieros particulares. Entonces, en cuanto a la tierra, el artículo 17 de la Declaración, en Mali la implementación de este artículo causa problema. ¿Por qué? La ley protege, la ley da derecho, la ley de Mali da derecho a los campesinos a tener derecho a tener acceso a la tierra. Pero en la práctica, como en muchos lugares del mundo, teniendo en cuenta, tomando el ejemplo sobre América Latina, Asia y África en general, y Mali en particular, los campesinos no tienen derecho, no tienen el pleno derecho, el pleno disfruto de sus tierras, debido al empoderamiento, al acaparamiento de tierra que se está llevando a cabo por las empresas multinacionales, en complicidad con los gobiernos, con los estados. ¿Qué pasa? Los campesinos propietarios de tierras, desde siglos, desde años, mañana o de repente un multinacional llega y se quiere acaparar de la tierra del campesino. Con la complicidad del gobierno se le acapara su tierra. Entonces que ellos tenían el uso y el disfrute de la misma hace siglos. Entonces se lo expropian, se lo expropian. Se dice que tienen el acceso a la tierra, eso es lo que dice la ley, pero en la práctica los campesinos en Mali están desprotegidos y están desposeídos. En el oficio de Níger de Mali, por ejemplo, la tierra no pertenece al campesino. La tierra pertenece al Estado. El campesino está considerado como solo un explotante. Él explota la tierra, pero la tierra nunca es propiedad suya. Lo puede explotar, y hasta esta explotación tiene que pagar el agua, el precio del agua al gobierno, porque el Estado hace una irrigación de agua a los cultivos. Entonces, al cabo del año, los campesinos tienen que pagar el precio del agua que sirvió para irrigar los cultivos. Si no, al fin del año se lo puede expropiar su tierra. Entonces, un explotante nunca está protegido totalmente, porque siempre él puede perder su tierra por no pagar el agua. Entonces, lo que un explotante gana en el cultivo de su tierra a veces no alcanza para poder cubrir todos los gastos que él hace al año. Es decir, pagar las semillas,
pagar los que trabajan, pagar también todo lo que se gasta en un campo cuando se termina el cultivo. A veces el dinero que gana, los beneficios que tiene no le permiten de hacer frente a todos los gastos del año. Y al final muchos campesinos pierden sus tierras por no pagar el agua. Es decir, que el agua es la garantía para poder mantener una tierra en el Office de Níger. Y me voy, en cuanto a la semilla, la ley de orientación agrícola de Mali no precisa este derecho a la semilla. Entonces, yo me voy a parar aquí porque el tiempo está limitado para no ser larga, y también la soberanía alimentaria, también la política agrícola, y también uno de sus objetivos también es asegurar esta seguridad alimentaria a través del acceso de los campesinos a la tierra, dar más tierra a los campesinos para que ellos puedan satisfacer a la alimentación, a la alimentación nacional. Les doy muchas gracias por invitarme a participar en este congreso. Fue un placer, y qué lástima, con el coronavirus no he podido efectuar el desplazamiento para estar presente físicamente en la cumbre. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco también al profesor Miguel Ángel, que me ha permitido también de ser parte de... Bueno, muy bien. Agradecemos los videos que nos envió tanto Fabrice Riem como Cogotumo Lugre, que esperemos que se pueda conectar. Nos dicen que está teniendo problemas para conectarse desde Mali para atender las preguntas. Está con nosotros ya Fabrice Riem. En este momento entraría en vivo el doctor José Narro Céspedes. Actualmente es senador de la República en México, es presidente de la Comisión de Agricultura. Sin embargo, bueno, nos dicen que se retrasó una entrevista que está teniendo. Él ahorita también es precandidato para uno de los estados de la República que tiene elecciones el próximo año, su natal Zacatecas. Entonces, probablemente se conecten unos minutos más. Para nosotros es muy importante la participación del senador, y sobre todo a la luz de lo que ahorita nos comentaba Fabrice y la doctora Cogotumo, en el sentido de que en todo el mundo los procesos territoriales son bastante complejos y son bastante diversos. En Mali, como ahorita se expresaba, hay un problema fuerte por la presión, por el acaparamiento de tierras, por el land grabbing que realizan algunas naciones para adquirir tierra a bajo costo en los países africanos. Siguen luchando por la tierra, mientras que lo que nos comentaba Fabrice en Francia, hay todo un proceso de apropiación, de empoderamiento, de toma de decisiones, de legislación para aprovechar mejor los territorios. En el caso de México, nos interesaría que en unos minutos se pueda conectar el senador, porque nuestro país tiene una larga tradición derivada de la Revolución Mexicana de 1910, a través de la cual los campesinos fueron actores importantes luchando por la tierra. Un movimiento inspirado en el ideal de Emiliano Zapata de la tierra es de quien la trabaja, y que también ha inspirado ahora a nuevas utopías, a nuevas formas de territorialidad, como sucede en el territorio zapatista, en el sureste de Chiapas, todo el movimiento que conocemos del EZLN. Pero hoy en día, y precisamente, se está discutiendo en México el retomar el tema legislativo sobre el acceso a la tierra. México, después de su revolución en 1910, inició un intenso reparto de la tierra, la constitución de ejidos, entregando la mitad del territorio nacional
a campesinos que carecían de ella, a campesinos que eran explotados por las grandes explotaciones, por las haciendas en el periodo previo. Y este ejido ha sufrido una serie de modificaciones, ya que terminó constituyéndose en la mitad del siglo pasado más en un instrumento de control político que en una forma de poder acceder los productores a una alternativa de desarrollo rural y de bienestar para sus familias. Eso llevó a un gran debate durante mucho tiempo, a cancelar ese reparto de tierras en 1994, a impulsar una reforma de contenido neoliberal que abrió la posibilidad de privatizar esos territorios que fueron entregados por el Estado durante la reforma agraria. Ese debate lo reabrió el senador José Narro hace unas semanas en una reforma a la ley agraria de nuestro país. La reforma de 1992 y aterrizada en 1994, con varios instrumentos jurídicos y que de alguna manera fue parte importante también de ese movimiento del ejército zapatista de poder volver al tema de discusión el acceso a la tierra, se preveía que iba a haber grandes ventas de tierras, y sí las hubo. Grandes procesos de arrendamiento y de concentración de tierras. Pero los campesinos han resistido y demandan de un nuevo esquema legal que es precisamente lo que esperamos se pueda conectar el senador para platicarnos de este proceso que está en México. Pero como vemos, en todo el mundo se siguen dando procesos relacionados con la tierra y con el territorio. El territorio no es una abstracción, el territorio es una construcción social. El territorio no son los recursos naturales. El territorio se construye a diario por las personas que en él conviven, por las personas que ahí se encuentran. Y en ese sentido, tenemos ya algunas preguntas y le pediríamos a Fabriz, mientras vemos si se puede conectar el senador José Narro, que nos las pueda ir respondiendo. A mí me pareció muy interesante esa articulación que están construyendo en el territorio vasco-francés sobre esa sensibilidad de articular derechos individuales con necesidades básicas, con necesidades colectivas, y sobre todo nos gustaría que Fabriz nos platicara cómo participan los campesinos en la construcción de ese camino jurídico virtuoso, como tú lo calificaste. Adelante, Fabriz, bienvenido. Hay que activar el micrófono, Fabriz. Sigue silenciado tu micrófono, ya está abierto. Está bien, muchas gracias. Bienvenido, Fabriz. Gracias, señor. Miguel Ángel. Aquí está Miguel Ángel con nosotros también. Nos dice que ahorita va a hablar, te repito la pregunta, Fabriz. Nos gustaría que nos platicaras un poco más de cuál es la participación de los campesinos en la construcción de ese camino jurídico virtuoso, como tú lo calificas, en el territorio vasco-francés. Sí, Miguel Ángel, un momento. No, discúlpame. Fabriz, un moment, je vais te traduire. Un moment, que ya ve por la conexión. Tranquil. ¿Puedes repetir la pregunta de nuevo en español? Y que para que se la voy a traducir a Lorenzo. Un moment, Fabriz, je vais te traduire. Sí, muy bien. Como les decíamos, estamos esperando la conexión del senador José Narro. Sabemos que Cogotumó tiene problemas para conectarse también desde Mali, entonces vamos a aprovechar para continuar con algunas preguntas para Fabriz. Fabriz nos comentaba de que se está construyendo lo que él le llamó un camino jurídico virtuoso para estas nuevas formas de manejo del territorio en el país vasco-francés.
nos gustaría que nos platicara la participación de los campesinos en la construction de ese camino jurídico virtuoso. C'est une question pour Fabrice très intéressante qui est surtout sur la participation. Quelle est la participation des paysans au Pays Basque français pour la construction du chemin virtueux que vous avez exprimé sur la construction de la terre, de la question de la construction de la terre, mais surtout la question plus importante, quel est le rôle des paysans dans ces chemins? Ok. Discúlpame todos, pero no hablo muy bien español y me necesita la ayuda de Miguel Ángel. Discúlpame. Gracias. En France, au Pays Basque, les paysans se sont organisés en créant une autre chambre d'agriculture. Ils ont créé une autre chambre d'agriculture parce que la chambre d'agriculture de l'État met en œuvre des logiques de marché et une chambre alternative s'est créée pour que les paysans puissent prendre leurs décisions seuls. Et aujourd'hui, ils sont aidés par la loi de 2014 d'avenir de l'agriculture qui permet de construire des projets alimentaires de territoire. Et ces projets alimentaires permettent d'associer les paysans aux décisions. Fabrice, tu peux arrêter un moment, je vais traduire et après tu peux continuer. Sí. Bon, es interesante, la respuesta es interesante. Es una respuesta muy interesante porque nos comenta Fabrice que los campesinos allí en Francia, en la zona, han creado una cámara de agricultura alternativa, diferente a la establecida por el Estado, la Cámara de Agricultura del Estado, que está sobre todo orientada al mercado, a unas cuestiones más de mercado. Esta es una cámara alternativa y que tiene incluso la posibilidad de tomar decisiones sobre el futuro en los proyectos alimentarios territoriales. Los proyectos de territorio, de alimentación del territorio, tiene competencia, posibilidad esta Cámara de Agricultura propia de los campesinos, ¿no? Que incluso tiene un respaldo legal por la ley de 2014 de francesa sobre el futuro de la agricultura. Por tanto, se ha establecido una institución para prever este tipo de proyectos de territorio alimentario donde los campesinos pues, son la voz importante. Tu peux continuer. Sí. Et progressivement, on est en train de créer une sorte de démocratie alimentaire locale. Mais l'intérêt, je crois, c'est que ce ne sont pas seulement les paysans qui décident ce qu'il faut produire ou ce qu'il faut faire sur la terre. Ce qu'on essaye de faire avec la loi de 2014, c'est d'associer toutes les personnes intéressées. Les citoyens, les chambres d'agriculture, les élus, les consommateurs, les producteurs, les distributeurs. C'est le projet qui est en train de se mettre en route. Je peux traduire un peu. Comenta el profesor Fabrice Rian que es muy interesante que gracias a todo este marco que ha creado la ley de 2014 de futuro de la agricultura, se está creando, y con estos proyectos, con estos procesos, una democracia alimentaria local, que es un poco la finalidad que se está persiguiendo en la zona, o sea, la puesta en práctica de una democracia alimentaria local. Y esta ley también incluso está permitiendo que en estos procesos, en estos proyectos, no participen solo los campesinos, sino que también se le dé entrada a la participación a otros actores de gran interés que pueden ser actores importantes en todos estos procesos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la cuestión de incluso los representantes políticos, ciudadanos, productores, organizaciones de productores, de distribuidores, organizaciones de sociedad civil, etcétera, ¿no? Un amplio abanico
de actores que también pueden tener participación haciendo posible esta democracia alimentaria local. Tipo, continúe. C'est bon pour moi. Magnifique. Il y aura d'autres questions, c'est sûr. Il y a une autre question posée pour vous de la professeure, de la docteure Adriana Reynoso. Pour le cas de la France, il est prévu dans la loi 2014 la réglementation de l'agriculture urbaine et Periurbana, si. Il y a aussi l'agriculture urbaine et périurbaine, et ce sont encore des contrats qui sont passés par des personnes ou par des associations avec les villes, comme los ciudades, pour développer l'agriculture urbaine et périurbaine. Il y a plusieurs projets en ce moment qui sont en cours, qui sont mis en œuvre. Sí, comenta el profesor Fabriz que ciertamente está previsto en esta ley este tipo de agricultura urbana y periurbana, tiene una plena acogida en la legislación francesa y siendo, digamos, el actor clave para su puesta en práctica, las ciudades. Lo ha dicho en español, las ciudades son los actores claves y de hecho hay muchos proyectos que están ahora mismo puestos en marcha. Están ahora mismo ejecutándose dentro en el marco de esta agricultura urbana y periurbana. Et c'est l'exemple que j'ai donné dans la vidéo. La SAFER, c'est un organisme agricole qui rachète des terres pour les redistribuer aux jeunes agriculteurs. Eh bien, les 50 000 hectares de terres qui sont rachetés en ce moment, il y a beaucoup de terres qui sont autour des villes. Es el caso que ha comentado antes de la ciudad de Lyon, en el que precisamente está en marcha este proyecto en el que la SAFER, que es una institución francesa muy interesante, que es incluso... c'est intéressant si vous pouvez ajouter décider sur la SAFER, que c'est une institution intéressante, ¿no? Francesa. Je vais finir de traduire. Comenta que en este caso es muy importante porque adquiere tierras, digamos, las compra y después las va a distribuir entre los jóvenes agricultores, ¿no? Una experiencia, y es verdad que en toda Europa, Francia están los más desarrollados en este ámbito, ¿no? Vamos, ha comentado, ahora no he tomado lugar del número de hectáreas, pero muy considerablemente bastantes hectáreas son las que están siendo, digamos, redistribuidas a los jóvenes campesinos, pues eso, agricultores, para que pues, mantengan, digamos, esa vida rural y demás. Este es un ejemplo de los que ha puesto en el marco de esta agricultura, ¿no? Y, bueno, pues eso es interesante que nos hable de la SAFER, ¿no? Porque es una experiencia muy interesante en el marco europeo, Francia el que está más desarrollado, y lo ha puesto el profesor, la Sociedad de Ordenación del Territorio y Establecimiento Rural. Si vous voulez dire un peu des choses sur les affaires, sur la SAFER, exprimer... Dire quelque chose sur la SAFER? Oui. Alors, les SAFER doivent changer parce que aujourd'hui, elles sont, comment dire, elles sont tenues par le principal syndicat agricole, qui est la FNSEA, le principal syndicat agricole, qui veut de l'agriculture intensive. Donc, il y a des changements nécessaires pour que les SAFER puissent participer plus efficacement aux projets alimentaires territoriaux en installant des agriculteurs qui veulent une agriculture alternative, une autre agriculture. Sí, él comenta que creo que la SAFER, con todo, es una institución que debe
adaptarse también actualmente y cambiar un poco la orientación, porque normalmente también está dominada por el sindicato agrícola más fuerte, que tiene, digamos, una vocación principalmente de agricultura intensiva. Luego, todavía no es que la SAFER esté orientada a estos proyectos alimentarios territoriales, ¿no? Que es lo que sería deseable en el marco de esta democracia alimentaria y demás, ¿no? A ver, bueno, si Google... Sí, hay otra pregunta interesante y nos gustaría conocer también ahí la opinión de Fabrice sobre el tema del mercado. Él nos aclara que el mercado es una abstracción y que lo que requerimos es devolverle esa función aceptable y útil. ¿Cuál es el papel de la sociedad urbana? Ya vimos que puede ser a través de estas alternativas de agricultura urbana y periurbana una forma de vincularse con la tierra. Pero ¿qué más pueden hacer los consumidores para devolverle esa función aceptable y útil al mercado y que pueda fortalecer la esencia de esta declaración? Je vais traduire, ¿no? C'est une question très intéressante qui c'est au fil de votre intervention. Et c'est surtout, vous avez indiqué, ¿no? Que le marché est surtout abstrait, qu'il faut évoluer au marché un peu à son essence, ¿no? De l'agriculture. Et pourtant, il pose la question de quel est le rôle des sociétés urbaines pour ça, ¿no? Pour ces changements de vision. Et aussi, quel est le rôle, qu'est-ce que les consommateurs, surtout, peuvent faire pour retourner le marché au chemin adéquat, approprié, selon vous, et aussi pour obtenir l'application de la Déclaration des Nations Unies. Alors, aujourd'hui, il y a des organisations d'agriculteurs qui mettent leurs ressources en commun et qui concluent des contrats avec les consommateurs. C'est-à-dire que les consommateurs leur achètent par avance une production, mais ils ne savent pas encore ce que ça va être. Ils payent pour un mois, par exemple. Et dans un mois, ils auront un panier avec de la nourriture en fonction de ce qui va pousser dans les champs. Donc, on ne passe pas par la grande distribution, on passe par ces organisations de producteurs qui concluent des contrats avec les consommateurs, avec un prix fixé à l'avance et des produits qui dépendent de ce qui pousse, de ce qu'ils trouvent dans les champs. Ce n'est pas le marché, ce n'est pas les distributeurs qui décident, c'est le producteur directement qui va proposer aux consommateurs. Muy interesante, da una respuesta muy interesante a una pregunta también muy interesante, y es una experiencia que se está dando en Francia en la que ya las organizaciones de agricultores incluso están, digamos, poniendo en marcha recursos para conseguir, digamos, vender directamente a los consumidores sin pasar por todas estas cadenas de gran distribución. Incluso hay ya casos, bastante experiencia, en las que los consumidores compran por adelantado ya los productos. Van por adelantado incluso con un precio fijado en muchas condiciones, ¿no? Y pagamos eso por un mes o por adelantado, ¿no? Ya adquiriendo directamente a esa plataforma de organización de los propios productores, pues al margen de la gran distribución o de otras distribuidoras, ¿no? Es algo que se está haciendo ya con bastante práctica, ¿no? J'ai mis le nom de cet organisme, AMAP. AMAP. Es decir, Asociación para el Mantenimiento de la Agricultura Campesina. Exactamente. Ha puesto el nombre incluso en el chat de la organización esta de los propios productores que hace de plataforma de contacto con los consumidores y es AMAP, Asociación para el Mantenimiento de la Agricultura Campesina. Fabrice, il y a une autre question pour vous.
de Gladys Carina, quel est le rôle du ministère de l'économie solidaire qu'il y a en France? Elle indique qu'il paraît qu'il y a un ministère de l'économie solidaire en France. Quel est le rôle dans toutes ces questions, non? Le ministère de l'économie solidaire n'empiète pas sur les compétences du ministère de l'Agriculture, qui lui-même est très lié aux syndicats dominants. Donc, le changement ne vient pas du ministère de l'économie solidaire, mais uniquement du ministère de l'Agriculture. Sí. Este ministerio no toca para nada las competencias del Ministerio de Agricultura, el cual tiene sobre todo un contacto muy férreo, muy fuerte con el sindicato dominante. Luego, ahí, digamos, tampoco es que tenga un papel muy fuerte este ministerio en lo tocante a la agricultura, toda vez que ahí es el que tiene la competencia el Ministerio de Agricultura. Yo tendría otra pregunta, abusando de Fabrice, que está con nosotros. Ya respondió sobre la economía solidaria, ya nos respondió sobre el mercado. ¿Cuál es el papel que están jugando las juventudes rurales en aquella región en toda esta construcción de una soberanía alimentaria, de una territorialidad, de esas reconexiones y de ese camino jurídico virtuoso? Sí, c'est une question aussi très intéressante qui est quel est le rôle de la jeunesse, surtout pour tous ces chemins de construction, de reconnexion avec la nature, de construction de vertus, du droit pour l'alimentation et le territoire. Quel est le rôle qui est en train de jouer la jeunesse, surtout dans la région que vous avez indiquée, d'expérience, non? Alors, il y a une situation un peu paradoxale, parce que d'un côté, les agriculteurs, même les jeunes, sont attachés à la propriété de leur terre. Mais de l'autre côté, il y a de plus en plus de jeunes agriculteurs qui mettent leurs terres en commun, comme s'il s'agissait d'un bien commun, alors qu'ils ont des titres de propriété. Mais ils mettent les terres en commun pour mener de très nombreuses activités différentes, de l'élevage, de l'agriculture, etc. Ils font des choses différentes ensemble. Et c'est les jeunes agriculteurs aujourd'hui qui sont les plus dynamiques et qui sont en train de se saisir de ce que leur offre la loi pour changer les choses. Sí, es interesante lo que comenta, que es una pregunta muy interesante, y claro, porque se observa que hay una paradoja, ¿no? Que hay una situación también paradójica, porque hay la combinación de, bueno, de lo que era tradicional, de una juventud que sigue ese esquema, pero hay a la vez otra juventud que sí entiende que, y lo está haciendo, ¿no? La juventud también campesina, de la tierra como algo común, de poner en valor ese bien común, de trabajar conjuntamente y de hacer actividades pues, que salen de lo que ha sido tradicional, incluyendo también ganadería, incluyendo también eso, formas de agricultura, y ciertamente se están mostrando muy dinámicos y aprovechándose de las oportunidades que está ofreciendo esta ley, ¿no? Que antes ha comentado, ¿no? O sea que la situación es paradójica, por tanto que combinan ambos, pero de lo que sí hay de esta consideración común, hay dinamismo. Bueno, y nos gustaría, como vimos en estas dos exposiciones, los procesos en el territorio son muy diversos. Mientras unos siguen luchando por la tierra, por defender sus territorios, en el caso de México existen muchas experiencias de lucha por defender los territorios frente a la minería, frente a la expansión de actividades económicas más rentables, pero con menos vocación, más destructivas de la naturaleza,
mientras que en otros países vemos estos círculos virtuosos. Sería interesante conocer la opinión de Fabrice y del doctor Miguel Ángel sobre cómo la declaración puede ayudarnos a armonizar estas diferencias abismales, estas grandes brechas que existen en ese elemento fundamental de la vida campesina que es el territorio, porque es el campesino el que con su cultura, con sus prácticas, con su interacción le da sentido y lo construye y lo defiende. Entonces, la declaración sí defiende el derecho al acceso a la tierra, defiende el territorio, pero a nivel mundial vemos no solo una heterogeneidad producto de los mismos ecosistemas, sino de los procesos y de el estado que se encuentra la vida social, la vida económica, la pobreza. ¿Cómo la declaración puede llegar a armonizar todas estas grandes diferencias tan heterogéneas que se dan en todos los territorios del mundo? Voy a traducir, ¿no? Una pregunta muy interesante y una reflexión muy interesante. Fabrice, le professeur, notre modérateur, fait la suivante réflexion et question. Il indique que c'est surtout dans l'Europe, dans la France, aussi un peu dans l'Espagne, il y a des cirques de virtus, de bonnes pratiques, de bonnes réorientations, mais le problème surtout dans d'autres parties du monde, c'est des problèmes vraiment de maintenir le territoire. Le territoire est en péril et la vie paysanne est confrontée à beaucoup de problèmes surtout de la terre, de l'exploitation, des minières. C'est vraiment très compliqué, la pauvreté. Donc, dans ce sens, il indique que c'est intéressant de trouver une harmonisation, non, entre toutes les différentes sensibilités ou intérêts qu'il y a dans le monde sur ces questions. C'est vrai que ce n'est pas le même dans l'Europe que dans l'Amérique latine ou dans l'Afrique aussi. Non? Et quoi? Donc, qu'est-ce que la déclaration peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la défense du territoire? Et pour pouvoir aussi que dans le futur, non, toute la reconnexion de la nature peut être réalité, non, dans tout le monde, et non seulement à ce moment la défense du territoire. Non? Je crois que si on veut suivre la déclaration sur les droits des paysans, il y a quelque chose de très intéressant, c'est le lien qui est fait entre les droits fondamentaux et les devoirs des États. Mais les devoirs des États, ils ne pourront faire quelque chose que si au niveau international, on laisse un peu plus de liberté aux États. Les engagements internationaux des États, aujourd'hui, les empêchent de changer de modèle. Autrement dit, il ne faut pas penser uniquement local, territoire. Il faut penser l'articulation de chaque territoire qui a des problèmes spécifiques avec le niveau international. Et je crois que la clé, elle est là, dans cette articulation-là. Sí, el profesor Fabrice hace una respuesta muy interesante, ¿no? a la pregunta, muy interesante. Y claro, es que la declaración tiene un contenido muy importante, muy interesante en todas estas cuestiones. Hay derechos fundamentales y obligaciones y deberes para los estados. Esa es la cuestión. Es que a los estados internacionalmente ya se les está obligando a cambiar el modelo. O sea, que es una obligación internacional y lo importante es que se conecte todo esto con el interior, los problemas que haya desde ese plano internacional con las normas internacionales. Esa es la articulación del territorio con las obligaciones internacionales que están ahí. O sea, que hace alusión sobre todo a la importancia del contenido de obligación
que contiene, no solo en la declaración, sino en otras disposiciones, de cambiar el modelo. Es que es algo que no, los estados han de hacerlo, ¿no? Es prestarse a ello y así se resolverán los problemas, ¿no? Il y a un exemple très intéressant en France, c'est celui d'une petite commune, une petite ville de 10 000 habitants. Et après l'épisode de la vache folle, donc après 1999, ils ont décidé que le marché, ça n'apportait pas de solution, et donc ils ont décidé de produire eux-mêmes leur alimentation pour tous les enfants de la ville, les cantines scolaires par exemple. Ils ont décidé de produire eux-mêmes. Et les difficultés qu'ils ont eues, c'est des difficultés, par exemple, avec le Code des marchés publics. Et le Code des marchés publics, lui-même, il dépend de ce que l'OMC attend des États. Et donc, nous travaillons avec eux depuis quelques années pour leur montrer comment ils peuvent produire eux-mêmes une alimentation 100% locale et biologique dans le respect du Code des marchés publics et du droit du commerce international. C'est toute leur difficulté, c'est celle-là. Ha comentado un caso muy interesante que se ha dado en la práctica en un pueblo, incluso allí en Francia, en el que se vio que, bueno, eso a partir del año 1999, pues que se vio la idea de que vamos a producir toda nuestra alimentación y vamos a hacernos autosuficientes, pues como algo que nos permita, digamos, pues cubrir todas nuestras necesidades alimentarias, ¿no? Entonces, un caso como una experiencia piloto sumamente interesante. Las cantinas escolares, todo, digamos, era cubierto desde esa propia alimentación que ellos mismos producían. Y claro, lo que se vio después, al estudiar, era cuál es el problema jurídico que impedía, digamos, conseguir toda esta autosuficiencia y toda esta labor. Pues precisamente se estudió y se vio que eran las reglas del Código de Mercados Públicos franceses, claro, que era sobre todo una norma francesa que venía obligada por la Organización Mundial del Comercio. O sea, que es que el problema es normas internacionales, que es que ahí es donde están muchas claves del problema. Es que no se puede cambiar, digamos, un modelo totalmente cuando ahí son estas normas internacionales de la Organización Mundial del Comercio que están obligando a tener una determinada regulación, pues, que evita, que impide, digamos, estas experiencias tan interesantes de producir localmente sola y de manera que podría ser, ¿no? Que sea un caso muy interesante piloto, ¿no? Disculpame. Et aujourd'hui, les communes du Pays Basque sont en train de créer une chaire d'économie agricole pour essayer justement, donc ça commence juste maintenant, hein, pour essayer de proposer de nouvelles solutions sur la manière d'exploiter le territoire. Donc, ce sont des communes qui se sont réunies pour créer une chaire d'économie agricole. Y hay el caso de las comunas estas de allí en el País Vasco francés, donde se están poniendo en marcha eso, para soluciones de economía agrícola novedosas, para proponer de cómo explotar de manera conjunta y con nuevas soluciones. O sea que hay experiencias pilotos, experiencias ya, digamos, en ejercicio sobre esta labor de defensa del territorio, ¿no? Muy bien, y agradecemos mucho a Miguel Ángel por esta traducción que nos está haciendo. Yo sí. Sí, muchas gracias. Salvo que haya, como también me hiciste la pregunta, digamos, era por dar también una pequeña respuesta y demás, pero que yo quedo a lo que diga el moderador, ¿no? No, nos gustaría escuchar también tu opinión. Porque era una reflexión muy interesante la que habías hecho. Y claro, es verdad que las situaciones son diferentes, los contextos son muy diferentes internacionalmente. Por eso hay la importancia de la implementación, de este proceso de implementación que ha de ajustarse a cada necesidad local, nacional y demás. Pero claro, yo recuerdo que durante todo este proceso de la declaración Vía Campesina, incluso en algún momento llegó a reivindicar un nuevo derecho, que era el derecho al territorio.
desde una visión también más en conjunto, con obligaciones más claras por parte de los estados, de las autoridades públicas, eso de derecho al territorio, ¿no? O sea, que era esa idea, ¿no? Es verdad que era una cosa novedosa en este sentido, que todavía no está elaborado siquiera doctrinalmente, ¿no? Una idea que requiere una construcción mayor, ¿no? Un desarrollo, un derecho al desarrollo en un territorio concreto, con obligaciones, con mantener incluso lo que es el paisaje, una serie de obligaciones colectivas. La idea muy todavía general, porque nadie lo ha, digamos, articulado de manera más clara. Pero bueno, al final demasiado se consiguió. O sea, que con esto también hay que ser, digamos, muy efusivo en el sentido de que sí se reconoció el derecho a la tierra por primera vez en un texto internacional. Sí estaba para los pueblos indígenas, ¿no? Que tiene sus especialidades y demás, pero consiguiéndose el reconocimiento de un derecho a la tierra en el cual hay un marco más o menos protector a estas necesidades de defensa del territorio, prácticamente si se consigue una puesta en aplicación del mismo ya es algo importante. Pero me gustaría fijarme en dos cuestiones que son como dos frentes también interesantes ahora en el derecho internacional y que están muy ligados y que uno creo que es sin duda claramente vinculado a este derecho a la tierra, ¿no? Que es la protección de las tierras comunales. En inglés, los commons, ¿no? Los comunes, ¿no? Claro, es que 2.000 millones de personas viven en este tipo de tierras comunales en las que, bueno, hay... los títulos son precarios, digamos, de tierra, de tenencia, y bueno, se ha vivido ahí. Curtumo, de hecho, en su vídeo más o menos hace referencia, ¿no? Que las tierras del Estado, bueno, pues también tienen sus tradiciones, bueno, su historia, ¿no? Pero no es, es que hay que diferenciar, no es del Estado. Una cosa son tierras públicas y otras son de esas tierras comunales y demás, que es otra cuestión, que es una diversidad tremenda de comunidades posibles con diferentes derechos, incluso hasta para nuestra concepción así muy clásica, jurídica, europea y demás, se nos escapa, ¿no? De todo este complejo jurídico que tienen las tierras comunales, ¿no? Incluso en las directrices de la FAO de 2012 no hay un reconocimiento claro de estas tierras comunales. O sea, las dejó un poco en el aire, ¿no? Que es un tema que, bueno, algo se ha trabajado ahí al respecto. Es un tema muy interesante. Entonces, esa es una forma importantísima para clarificar esto y ampararlo por el derecho a la tierra para que se consiga esa defensa del territorio. Y otra cuestión también que es un tema clave es otra norma que empieza a reivindicarse en el derecho internacional, que tampoco, ahí la declaración tampoco llega hasta tanto, porque también es complejo y no se acepta, que es el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades ante cualquier, digamos, decisión que afecte a su territorio, de eso, de cambio de destino de tierra, de la cuestión de establecimiento de minería, etcétera. Esa regla del consentimiento previo, libre e informado, podemos entender que incluso para los pueblos indígenas sí aparece en la declaración del 2007 de Naciones Unidas sobre... Y tiene ya un recorrido y ahí está, porque incluso hasta en el momento de elaboración de la declaración se intentó hasta echar un poco en pelea a los pueblos indígenas con respecto a los campesinos, ¿no? Porque muchos de los pueblos indígenas parece que nos va a quitar derechos que ya tenemos la declaración, ¿no? Hubo hasta esa idea de, bueno, vamos a echar ahí rencilla y demás. Pero al final el artículo, si no recuerdo mal, el 28, pues salva, ¿no? Porque el derecho a la tierra para los pueblos indígenas tiene un mayor reconocimiento y más protegido. Pero bueno, la idea es también si este consentimiento previo, libre e informado pudiera ser también para cualquier otro tipo de campesino y demás, que ahí es una cuestión que también habrá que clarificar. No me atrevería a decir que está, porque no hay que ser realista, todavía en el derecho internacional no está reconocido. Hay eso, un derecho de consulta, pero bueno, consulta, ¿hasta dónde, no? Ahí está, ese es uno de los temas ahora como de vanguardia. Derecho de consulta, consentimiento previo, libre e informado, ¿no? A ver lo que pasa. Sí. Yo creo que a lo largo del Congreso
se ha discutido cómo la declaración contribuye a la protección de recursos que son importantes para las estrategias de vida de los campesinos. Y probablemente el eje transversal que debiera tener la declaración es el territorio. Lo digo como una provocación, porque finalmente esos recursos están en el territorio. Esas semillas se desarrollan conforme evoluciona la planta en ese territorio. El territorio es la base y es la construcción de la identidad también de los campesinos. Y los campesinos, como bien decía Fabrice, han ejercido ese arte de la resistencia que ya nos hablaba Scott, de esa resistencia a través de construir alternativas. Y ahí es donde también los consumidores y los urbanitas nos estamos sumando a construir una soberanía alimentaria, desde producir los alimentos en nuestra casa, desde tomar, como decía Pepe Esquinas, el carrito de supermercado es una poderosa arma para poder cambiar el sistema, porque cada decisión que tomamos tiene una implicación. Entonces, vamos construyendo un tejido social mucho más amplio. Pero en síntesis, la pregunta para ustedes que conocen a fondo no solo el proceso que llevó a esta declaración, sino las implicaciones, sobre todo jurídicas, ¿no debiera ser el territorio el eje vertebrador de la declaración? Sí. Una pregunta, antes de traducirle a Fabrice, quería comentarle que Culutumo me comenta por el móvil que no puede acceder, pero que si hay alguna pregunta que se pueda hacer, yo se la digo desde aquí y en audio de voz la podrá responder. La pongo y creo que sí, de esa manera podrá responderla, ¿no? Pues si hay alguna pregunta a ella, pero que parece que no puede, digamos, entrar, ¿no? Pero si hay alguna pregunta, que se diga y se la pasamos, ¿no? Hay una pregunta para ella sobre el tema de la tierra en Mali, de cómo se distribuye la tierra en Mali, que bueno, pudiéramos hacer este híbrido de tecnologías para poder escucharla. ¿Cómo se obtiene el derecho a la tierra en Mali y cuál es la extensión mínima que se les otorga? Vale, o sea, ahora se la digo para que la vaya mientras viendo y antes le traduzco a Fabrice, ¿no? ¿Sí? Fabrice, c'est en question, c'est le débat qui est très intéressant, qui pose surtout les modérateurs sur la question du territoire, ¿no? Sur le territoire, à la fin, c'est le plus important, ¿no? Pour pouvoir faire réalité les droits de la déclaration, ¿no? Et qu'est-ce que nous pouvons proposer pour la meilleure protection du territoire? Qu'est-ce que tu penses sur ces sujets, ¿no? De comment renforcer le territoire dans les politiques et dans les droits des paysans, des droits de l'alimentation et comme ça, ¿no? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, il y a un aspect pratique sur les territoires. Ce sont les projets alimentaires territoriaux dont j'ai déjà parlé. Ça, c'est l'aspect pratique. Et sur chaque territoire, grâce à ces projets, grâce à ces contrats, il va y avoir ce qu'on peut appeler une démocratie alimentaire territoriale. Ça, c'est un aspect pratique. Mais il y a une dimension théorique qui me paraît aussi très importante. Parce que je disais dans la vidéo qu'il y a une communauté des problèmes dans le monde, mais une diversité des situations. Le monde entier est concerné par la raréfaction des terres, les terres qui disparaissent, par le climat qui change. Ça, c'est un problème universel. Mais les solutions, elles ne peuvent être que territoriales. Et donc ça pose un problème. Le problème que ça pose, c'est celui de l'universalisme et du relativisme. Les pays dominants
les pays dominants pensent pouvoir imposer des solutions universelles et considèrent que certaines populations indigènes, locales, sont dans une situation très relative. Pour dépasser l'opposition entre universalisme et relativisme, reconnecter le local et l'international. Sí. Bueno, traduzco lo que ha considerado Fabrice, que para conseguir la mayor... bueno, la verdad que se está traduciendo bastante bien en el chat. Queda la idea de que hay de estos proyectos que se están poniendo en marcha, digamos, concretos, de experiencias, de reconexión con el territorio, de nuevas soluciones y demás. Pero que al margen de todas estas consideraciones de proyectos concretos y demás, hay un gran problema teórico, ¿no? Hay un problema teórico que se da en el mundo y hay que ver esa cuestión teórica importante. Y es que hay una diversidad de situaciones, ¿no? Pero con todo, cada territorio es diferente, pero con todo hay un problema común que está claro, que es que la tierra desaparece, hay esos problemas de refacción, o sea que es un problema universal, ciertamente, es un problema que es común, generalizado a todos. Pero claro, las soluciones no pueden ser otras sino territoriales. En cada territorio son distintas, ¿no? Claro, la cuestión está en el que se pueden tener esa solución territorial, pero claro, no se podrán conseguir las mismas en tanto que se mantenga esa visión dominante que se pueda tener a nivel internacional teórico, ¿no? Esa idea que sigue estando presente fuertemente desde un punto de vista teórico en las instituciones internacionales, en la política internacional, en la visión general, ¿no? Entonces, por mucho que se hagan unas cuestiones de visión alternativa, de indígena o demás, si no se va a la visión teórica general, pues no se podrá conseguir esta cuestión. Y no hay otra teoría para conseguir esa confusión universalismo, acabar con el relativismo, que conseguir esta reconexión con la naturaleza. Estaba la pregunta del profesor Aboites, que me pregunta si el mercado es un problema. Pienso que el mercado no es un problema y puede ser una solución porque no se puede todo lo que en cada territorio. Entonces, se necesita cambios entre territorios y el mercado puede donner des solutions. Se necesita una democracia alimentaria en cada territorio y cada territorio puede cambiar con otros territorios gracias al mercado. ¿Tendremos la respuesta de Cocotumó o todavía, si no, para continuar este debate? Un momento. Está grabando, la está terminando de grabar. A ver si termina. Está en ello. Un momentito. Muy bien, muy bien. No, es interesante. Vamos, si puedo hacerle yo también una pregunta a Fabrice. Adelante. Que Fabrice es sobre todo sobre esta democracia alimentaria, ¿no? Fabrice, c'est intéressant, je connais un peu les travaux de Lascaux, qui a été très intéressant de louer après longtemps, sur la construction du concept de démocratie alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques détails ou quelques questions essentielles de ce concept en plus, non? C'est bien pour clarifier plus l'idée de démocratie alimentaire. Hein. Sur la démocratie alimentaire, la démocratie alimentaire, c'est nécessairement quelque chose qui se construit en associant toutes les parties prenantes. Ce n'est pas quelque chose qui est décidé par une chambre d'agriculture ou qui est décidé par un État. La démocratie alimentaire, elle pourrait en quelque sorte aller de la fourchette à la fourche. C'est-à-dire du mangeur, du consommateur vers le producteur.
Ça pourrait être ça aussi, une démocratie alimentaire. Mais l'idée de démocratie alimentaire qui parle d'un secteur alimentaire qui serait orienté par tous les acteurs intéressés. C'est un sujet extrêmement... Sí, la verdad que está muy bien traducido, ¿no? Marisol lo ha ido traduciendo magníficamente. El tenedor al trinche, sí, de quien come al productor, claro. Muy bien. Tengo el audio, lo pongo si queréis. Nada más, Miguel Ángel, los que nos están siguiendo en Facebook no están viendo el chat, entonces nada más comentar brevemente. Vale, traduzco. Perfecto. Ha comentado el profesor Fabrice Rian a la pregunta de qué es la democracia alimentaria, si la puede clarificar más el concepto, ¿no? Porque era un concepto que incluso, hombre, yo he estado en contacto con el programa LASCO, que ha venido años pues, trabajando el mismo y bueno, ya hay una serie, un cuerpo de conocimientos de interés sobre este concepto, ¿no? Y él lo ha expresado muy bien en el sentido que es hacer la mayor cercanía posible desde el tenedor con el que comemos a la propia tierra desde donde sale el producto, al trinche, ¿no? Del tenedor al trinche. El trinche que es más mexicano, pero se entiende muy bien, ¿no? Y entonces tiene que ser en esa reconstrucción de las ideas del consumidor, productor, acercarlo, construirlo, digamos, colectivamente. No es una cosa del Estado, sino que ha de ser una democracia que llegue a todos los órdenes del proceso de lo que implica la agricultura y la alimentación. En todo, cercanía, reconectando con la naturaleza, ¿no? Un poco son las ideas principales de este concepto de democracia alimentaria, del tenedor al trinche, ¿no? Et Miguel Ángel, je voudrais ajouter une chose. Sí, sí. Au sujet du concept de démocratie alimentaire, c'est que la démocratie alimentaire, elle ne peut être fondée que sur des droits différents. Le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la terre. C'est-à-dire qu'on ne peut faire une démocratie alimentaire que si celui qui veut se nourrir se voit reconnaître un droit d'accès à la terre, un droit à la santé, un droit à l'éducation. Et la petite ville de 10 000 habitants que je prenais comme exemple tout à l'heure a créé, pour donner vie à la démocratie alimentaire, une maison de l'éducation à l'alimentation durable. Une maison de l'éducation à l'alimentation durable. C'est un exemple de démocratie alimentaire sur le terrain. Comenta que es muy interesante, una idea también que desarrolla este concepto de democracia alimentaria, que no se puede construir sobre las bases del derecho que hay actualmente existente. Requiere el concepto, nuevas ideas de la alimentación vista desde el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra, el acceso a la tierra, ¿no? Esa es la única manera en la que el concepto de democracia alimentaria podrá hacerse realidad. Requiere de una aplicación de un nuevo marco normativo a partir de estos derechos de la alimentación ligado a la tierra, educación y educación y salud, ¿no? Esa es la idea. Y pone de nuevo el ejemplo de esta ciudad francesa de 10.000 habitantes, aquella que antes hemos comentado que fue la que se de la Organización Mundial del Comercio, y en este caso pues se ha visto que incluso han creado la casa, la maison, la casa para la alimentación durable, para la alimentación sostenible, ¿no? Donde lo que es que está enseñando y está divulgando esa idea de esta nueva idea de alimentación sostenible y demás, ¿no? Porque requiere del aliado esencial de la educación para que se haga posible la democracia alimentaria, ¿no? Et la démocratie alimentaire, je termine par là, c'est aussi le droit à l'information du consommateur. Pourquoi l'Union européenne est-elle si réticente
à ce que les consommateurs bénéficient d'un étiquetage des produits très clair. Les consommateurs n'arrivent pas à avoir une information claire sur ce qu'ils mangent. C'est aussi ça, la démocratie alimentaire. C'est aussi le droit à l'information du consommateur. Claro, y otro elemento esencial del concepto necesariamente es el derecho a la información que han de tener los consumidores, ¿no? Que debe ser algo claro, no debe formar parte, se ha reclamado en la Unión Europea. Es esencial el derecho a la información como parte esencial también del concepto de democracia alimentaria. Con eso ya comentaba que termina la exposición, vamos, la idea, ¿no?, de este concepto de democracia alimentaria, es la esencia. Que es muy interesante que lo sigamos debatiendo posteriormente este evento, porque precisamente es el que abre todas esas posibilidades de empoderamiento de los consumidores, de vinculación de los consumidores para aprovechar esas alternativas que van construyendo las sociedades campesinas con las cadenas cortas, con la producción sustentable, con la agroecología, y que finalmente es lo que nos está ayudando a reconciliarnos con la naturaleza. No sé si tengamos ya el audio de la doctora Cogotumó. Sí, le doy. Adelante, y ahorita regresamos a seguir debatiendo con Fabrice y contigo. En Mali se distribuye la tierra de dos formas, a saber, o sea, forma legal o forma no, la forma tradicional, porque hay propietarios ucranienses que son propietarios desde que los ancestros tenían la tierra, es decir, los indígenas. Ellos tienen la tierra desde que el pueblo ha existido. Hay otra forma que puede ser que el jefe del pueblo le puede otorgar la tierra. Todo eso es tradicional. Pero la segunda forma es que el gobierno le puede dar la tierra. Eso es la forma legal. Y para eso, para respaldar esta tierra hay que tener un título de propiedad. Mientras que la otra forma, la forma tradicional, se te puede otorgar la tierra sin ningún título de propiedad. Entonces, esta forma de tenencia no tiene ninguna garantía para el que lo va a tener. Entonces, pero en todo caso, se dice en la legislación maliense que la tierra pertenece al Estado. Todas las tierras son del Estado. Entonces, al cuanto al OFIS del Níger, las tierras son del Estado. Es el Estado que otorga la tierra a los campesinos. Pero ellos no son propietarios para siempre, como si fueran usufructuarios. Ellos tienen la tierra para explotar, pero todo depende del pago del agua, porque el gobierno irriga la zona de risicultura. Entonces, esta zona es el gobierno que lo irriga. Entonces, esta agua, los campesinos tienen que pagar el precio del agua al cabo del año. El que no paga el agua, es decir, que el mantenimiento de la tierra depende del pago del agua. Entonces, el que no paga el agua no va a tener propiedad de la tierra. Entonces, eso quiere decir que el campesino puede perder su tierra al no pagar el precio del agua. Entonces, como ya le he dicho, que el campesino no está garantizado, porque el cultivo, los que ellos ganan en el cultivo no les permite de pagar todos los gastos a pesar de que pagar el agua. A veces hacen las culturas y no ganan nada. O sea, muchos campesinos pierden la tierra por problema de dinero, problema económico. Entonces,
tierra, entonces lo pierde al beneficio de otro campesino, porque una vez que un campesino pierde su tierra, se lo otorga a otro campesino. Entonces, en el Office de Níger hay dos tipos de explotantes. Los explotantes, los campesinos que son explotantes de tierra, hay explotantes de tierra propietarios, hay otros que no son propietarios, es decir, los indígenas y los a que se le otorga la tierra. Pero en todo caso, como ya lo he dicho, la tierra pertenece al Estado maliense. La única garantía que uno tiene es el título de propiedad. Como en muchos casos en los pueblos no se otorga título de propiedad. La única manera de tener título de propiedad es pasar por el gobierno de Mali, que también necesita un largo proceso para obtenerlo y mucho dinero. Es más costoso para el campesino. Entonces, no está a su alcance de poder empoderarse de la tierra por medio del título de propiedad. Es todo lo que nos compartió, ¿verdad? Sí, sí. Y digo, abusando, antes de continuar con unas últimas preguntas, a lo mejor si pudieras hacerle otra pregunta a la doctora Cogotumó, en el sentido de cómo los campesinos de Mali están enfrentando ese tema del acaparamiento de tierras, de la compra de tierras por empresas extranjeras, porque es genial que utilizando la tecnología, aquí desde Saltillo podamos estar conectados con Fabrice en Francia, con Cogotumó, que está allá en África, y poder ser más conscientes de estos procesos tan diversos que se están dando en los territorios. Entonces, si pudieras hacerle esa pregunta, por favor, Miguel Ángel, para que nos conteste antes de terminar este segmento. Y a mí me gustaría, y partiendo de que Fabrice también tocó y mencionó a un personaje importante que nos viene a plantear siempre ideas disruptivas en torno a nuestra relación de la sociedad con el ambiente, que es Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin insiste mucho en la cuestión de la innovación, inclusive en su libro del Green New Deal también está señalando algunos aspectos importantes. Pero me gustaría escuchar su opinión sobre si también le hace falta a esta declaración y le hace falta a nuestras estructuras jurídicas que permiten conservar y permiten mantener esa base de los recursos de los campesinos. Todas esas innovaciones que los campesinos hacen de manera informal, ¿no debiera existir un esquema jurídico que también las proteja? Esa sería, en síntesis, la pregunta para Fabrice, y también si tú nos quieres aportar algo, Miguel Ángel, proteger esas innovaciones campesinas informales, así como también se está luchando por proteger el tema de las semillas, el tema del agua, el tema del territorio. Sí, una pregunta muy interesante. Sí, Fabrice, je vais traduire la question qui pose notre modérateur, très intéressant. Il a cité aussi les travaux, les livres de Rifkin, ¿no? Dans la même mesure d'idées, ¿no? de changement de ces structures, ¿no? Mais la question surtout qu'il a posée est-ce que la déclaration peut offrir des protections aussi aux innovations qui font les paysans de manière informelle? Ce sont des innovations qu'ils peuvent faire normalement d'une manière informelle. S'il y a aussi une protection, c'est sûr que les semences, les droits des semences, les droits de la terre, comme ça, non? S'il y a protection pour ces innovations, ou il faut établir de nouvelles structures juridiques ou de nouvelles
mesures juridiques pour pouvoir protéger ce type d'innovation informelle qui font les paysans dans son travaux réguliers, hein? Je crois qu'il y a quelque chose de très important dans la déclaration de l'ONU. C'est l'article 15, je crois, qui invite les États à laisser les paysans libres du choix de leur système alimentaire. C'est-à-dire que ça sera, la déclaration invite les États à se doter d'outils juridiques qui doivent permettre l'expression de toutes les cultures alimentaires sur chaque territoire. Et ça pose notamment la question de la démocratie au profit des populations autochtones. C'est-à-dire que c'est ça la difficulté, c'est de ne pas imposer, y compris au sein d'un État, un seul et unique modèle. Un bassin versant, il a sa spécificité qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le même État. Donc, il faut doter, les États acceptent de laisser d'offrir des outils juridiques aux populations locales pour bâtir leur propre système alimentaire selon leurs préférences culturelles. Sí, muy interesante la respuesta del profesor Fabriz, claro, y es que la declaración, el contenido es interesante y hay base para este tipo de protección, sobre todo, recuerda el artículo 15, ¿no?, que de cierta manera está permitiendo a los campesinos que puedan, digamos, establecer el sistema alimentario que ellos estimen adecuado a su forma de ver la situación, según su visión. Entonces, claro, esto debe ahora, en el proceso de implementación, traducirse en que los estados ofrezcan mecanismos jurídicos para dar protección a esas innovaciones según sus preferencias, las preferencias de los campesinos conforme a su visión de los sistemas alimentarios que estimen. En la declaración no hay una versión solo de sistema que los estados puedan establecerlo, ¿no? Queda ahí al margen. La respuesta es, vamos, si yo puedo añadir algo, es que la declaración tiene un contenido muy rico en muchos aspectos. La cuestión, por ejemplo, de esta innovación es la biodiversidad, que también aparece recogido. La cuestión también de los conocimientos tradicionales. Toda esta cuestión de innovación vendrá ahora en el proceso de implementación, porque muchas cuestiones habrá que todavía que detallarlas, concretarlas, darle mayor desarrollo jurídico, ¿no? Y, por ejemplo, claro, en esta cuestión también de la semilla, incluso de la tierra, toda la cuestión está de informal, pues ahí habrá que establecer mecanismos jurídicos nuevos para darle también recogida formal a esa tenencia informal. Y, por ejemplo, en materia de semillas también es muy interesante el establecimiento de otros sistemas de certificación comunitaria, certificación comunitaria. Ahí hay que tener innovación jurídica, ¿no?, también al respecto, pero la declaración es una base que, general que tendrá que ser desarrollada. Pero a la pregunta muy interesante de esas innovaciones, creo que no queden ahí recogidas de manera formal. Por eso, en cierta manera, hay que establecer mecanismos, aunque sean sencillos, jurídicos, pero que den también esa protección, porque el derecho es forma también, el derecho es tiempo y forma. Y alguna forma hay que establecerle para que se protejan, ¿no?, esas innovaciones, ¿no? Pues ayer lo decía muy bien el profesor Gilberto Aboite, hagan una grabación los campesinos que pueden de cómo se hacen estas cosas, las semillas, que haya algún tipo de prueba, ¿no?, documental. Por eso ahí habrá que ser creativo, ¿no?, para darle respuesta a todas estas cuestiones, ¿no?, interesantes. Pues bueno, pues el tirano del tiempo siempre nos gana. Queremos agradecerte mucho, Fabriz, por esta oportunidad de conocer sobre todo ese camino jurídico virtuoso que están realizando